porque yo iba a estudiar realmente, al principio yo iba a estudiar otra cosa que no era cocina, pero por el afán de no quedarme sin estudiar o de quedarme quieto, por no esperar 2 mesecitos que ya iba a entrar a estudiar lo que realmente estudié. Eso como que aprendí muchísimo, pero influyó mucho también en mi vida. Influyó mucho en otros aspectos, como que vi las cosas de otra manera, ¿cierto? Y a veces las decisiones que Dios está tomando con nosotros no las podemos entender. Y a veces son muy complejas incluso para nosotros como seres humanos, porque Claro. los pensamientos, ya lo hemos hablado, los pensamientos de Él superan los nuestros, pero por mucho. ¿Sí? Los caminos que Él tiene para con nosotros los supera por mucho a lo que nosotros pensamos, porque Él no piensa de la misma manera, Él piensa de una manera gigantesca, nosotros pensamos de manera pequeña, lo mortal, lo natural, lo que a veces por el afán, lo que vemos posible. Él piensa de manera imposible, él hace las cosas imposibles, porque para Él todo es posible. ¿Cierto? Y nosotros estamos en esa constante lucha de la decisión, y nos preguntamos muchas veces, y Dios, ¿cuál es tu voluntad? Pero Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Sí? Y a veces nosotros oramos y decimos, Dios, que se haga tu voluntad. ¿Sí? Sí. Haz tu voluntad en nosotros. Y entonces cuando empiezan a pasar cosas, y no es como que, uy, eso no me gusta. Eso no es la voluntad de Dios, ¿no? Es la voluntad, pero a veces hay que pasar por ciertas trochas que pues sé que en algún momento vamos a hablar ya específicamente de ese tema, pero hay que pasar por ciertas trochas antes de llegar a ese propósito. Pero siempre terminamos huyendo. Siempre que tomamos una mala decisión, terminamos huyendo de Dios. Entonces esa es la segunda pregunta. El por qué huir siempre es nuestra primera decisión. Y es fácil, porque es el camino más fácil. El huir es el camino más fácil para alejarnos de la voluntad de Dios. Porque a veces es tan pedregoso el camino y tan complicado, pero al final sabemos que vamos a tener una recompensa gigantesca. Vamos a tener una recompensa gigantesca. Y no hablo de manera material, no, porque no hablo de bendiciones materiales. Digo, una recompensa gigantesca es estar con papá. Sí. Es tenerlo a Él. Esa es la mayor recompensa que podemos tener, ¿cierto? Pero siempre huimos y empezamos a cuestionarlo todo. Queremos tener el control. Siempre queremos, ¿qué? Tener el control. Cuando empezamos a tener el control de nuestras vidas, cuando empezamos a tener el control de todo lo que nos involucra a nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando empezamos a tener el control nosotros de nuestra vida? Todo nos sale mal. En este caso creo que es nuestra opción, así como lo hizo Jonás, fue porque primero no nos gusta, no entendemos el propósito de Dios, no nos gusta y por ende huimos. ¿Sí? La segunda que yo creo es que sencillamente vemos las cosas tan difíciles y tan imposibles a nuestros ojos que decimos, uy, no soy capaz, mejor vámonos, como su merced decía, por el camino fácil. ¿Sí? Digo yo que entre más sea, digamos, en esta situación de Jonás, es impactante que iba a salvar a muchas personas, pero por el simple hecho que no le gustaba, por el simple hecho de que era algo que a Jonás no se sentía bien, entonces prefirió huir, ¿cierto? Tantas personas que se hubieran perdido si realmente él no hubiera ido, ¿no? Tantas cosas que nosotros tal vez evitaríamos del sufrimiento o tal vez ganaríamos si realmente hacemos lo que Dios quiere hacer con nosotros. De todas maneras, Dios es el que tiene una voluntad y un plan para cada uno de nosotros, ¿no? Y qué triste que a la hora de tomar las riendas y decir, hey, sí, Dios, úsame, haz tu voluntad, tengamos miedo y ya. Sí, digamos que a veces no entendemos lo que le pedimos a Dios, ¿no? Porque si nosotros le damos realmente el control al Espíritu Santo, si nosotros le damos el control de nuestra vida al Espíritu Santo, Él va a orar. Él va a orar y nos va, ay Señor, por favor, porque a veces oramos, ay Señor, por favor, saca todo lo malo de nosotros, ¿sí? Aleja todo lo que me aleja de ti.
Y se empiezan a ir ciertas personas, nos empezamos a ir, no, pero yo me siento solo. No, realmente no es que te sientas solo, es que realmente Él quiere que lo busques. Tú no necesitas a tu familia, tú no necesitas amigos, tú lo necesitas a Él. Obviamente es importante, no me malinterpreten porque ahora no, entonces es mejor estar solo. No me malinterpreten porque Sí, pues claro. es que todo lo toman tan literal, no. Lo más importante es tenerlo a Él, buscarlo a Él, seguirlo a Él. Y todo lo demás es añadidura. Sí, Él se encarga del resto. La amistad, las amistades, el noviazgo, esos son añadiduras que Él nos va a dar, obviamente, es una promesa que ya nos dio. Claro. Pero lo más importante, lo realmente importante es tenerlo a Él. Y cuando nosotros le entregamos ese control al Espíritu Santo, cuando nosotros le entregamos ese control al Espíritu Santo, entendemos realmente que Él tiene todo controlado, que Él ya tiene las soluciones a todos nuestros problemas, que aunque pasemos por valles de sombra, Él siempre va a estar ahí. ¿Qué mira Dios? Nuestra obediencia. Claro, nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad. A Jonás le dijo, ve a Nínive. Ajá. Pues, ¿qué le estaba diciendo Dios? Ve a Nínive, no es nada complicado. Obedezca, ¿sí? Y la obediencia es una palabra muy compleja y pues digamos que se emplea en muchos ámbitos, sea familiar, sea de amistad, sea laboral, sea lo que sea, siempre se emplean en todos los ámbitos que tú puedas entender, ¿verdad? Y esa obediencia básicamente significa hacer o cumplir la voluntad de quien manda, en este caso, de Dios.